Buen día mundo, buen día viajeros, saludos desde este pequeño pero histórico país. No me dejen solo porque así continúa nuestro último trayecto por Israel. Mi recorrido en mi último tramo por Israel comienza por el Parque Nacional de Beit Shean. Este parque arqueológico recuerda los restos de la ciudad grecorromana de Esquitópolis, la ciudad de los esquitas. En su momento de mayor esplendor, era la ciudad más importante de la Decápolis. Su larga historia nos ha legado los restos de una urbe modelada por la que pasaron numerosos imperios antiguos. El Parque Arqueológico de Beit Shean se encuentra en la ciudad que lleva el mismo nombre. Esta ciudad se encuentra a 120 metros debajo del nivel del mar, cerca del Mar de la Galilea, al norte de Israel y junto al río Jordán. Aunque esta zona de Israel fue habitada por grandes imperios como ser los cananeos, egipcios, filisteos, antiguos hebreos, griegos, romanos y musulmanes, en diferentes periodos históricos, las ruinas del parque arqueológico pertenecen en su mayoría a una importante ciudad del Imperio Romano, conocida como Esquitópolis. La antigua ciudad fue construida en el año 63 a.C., donde vivieron alrededor de 50.000 habitantes. Debido a la gran cantidad de agua del lugar y su gran fertilidad, se situó en una ubicación estratégica para el paso de mercancías y alimentos. A comienzos del año 749 d.C., época en la cual los musulmanes dominaban en la zona, ocurrió el terremoto más devastador que se ha registrado en el territorio de Israel, con el epicentro en Beit Shean, razón por la cual la ciudad fue destruida. Antes de comenzar el recorrido por el parque, a la entrada se encuentra una maqueta en la que se muestra la estructura completa de la ciudad romana. El parque está dividido en varias secciones. Una de estas es el Teatro Romano, que podría albergar en sus magníficos 3 niveles a cerca de 9.000 personas. La acústica del escenario es increíble, como también este posee un 95% de la estructura original desde los tiempos de su construcción. Otra de las importantes estructuras del parque es el balneario público romano bizantino más grande de Medio Oriente. Una especie de spa de la época donde se llevaba a cabo todo tipo de cuidados corporales, como masajes, cuidados del cabello y la práctica de deportes. En otra sección del parque se conservan antiguos capiteles con figuras mitológicas de la cultura romana.
En el periodo bizantino y árabe, la gran mayoría de esculturas e imágenes de ídolos fueron destruidas. Sin embargo, aún se conservan figuras humanas en piedra que fueron usadas para las construcciones. El Cardo Romano o calle Palladio es una larga avenida de 25 metros de ancho que cruza el centro de Beit-Shean de norte a sur. Esta sección se distingue por dos hileras de columnas que sustentaban sendos atrios, donde se encontraba una zona peatonal que daba acceso a establecimientos para la venta de productos. El Parque Arqueológico Nacional de Beit-Shean es un verdadero viaje en el tiempo, donde cada piedra te contará una historia que verdaderamente te dejará sorprendido. Dejando las ruinas de Beit-Shean atrás, me dirijo a la ciudad portuaria de Haifa, a unos 30 minutos aproximados de mi último destino. Esta ciudad costera bañada por el Mediterráneo se ubica a los pies del Monte Carmelo y se extiende ladera arriba, lo que hace que sea una ciudad construida por niveles. Se trata de la tercera ciudad más grande de Israel y muchos ya la han bautizado como la capital del norte. Pero antes de convertirse en la ciudad próspera y desarrollada que es hoy en día, Haifa sufrió las invasiones de persas, egipcios, romanos, cruzados y otomanos, pueblos que dejaron sus huellas en sus históricas calles. En Haifa conviven cristianos, musulmanes y judíos desde hace siglos, por lo que las calles viejas están salpicadas de iglesias, sinagogas y mezquitas. Haifa es una ciudad maravillosa y podría decirles que es la ciudad más verde de Israel. Continuando con nuestro recorrido, haremos una breve parada en uno de los templos más icónicos en esta ciudad, el famoso y conocido Templo Bahá'í. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, estos jardines, escalonados al estilo de los antiguos jardines persas, coronan la ladera del Monte Carmelo. Estos jardines poseen 19 terrazas interconectadas de longitud que se extienden por todo el camino hacia arriba, hacia la pendiente norte del Monte Carmelo. Los jardines son una obra de arte exquisita que rodean el hermoso santuario de El Baab, el Centro Internacional de la Fe Bahá'í. El baísmo, conocido como Fe Bahá'í, es una religión monoteísta cuyos fieles siguen las enseñanzas de Baha'u'lláh, su profeta y fundador, a quienes consideran la manifestación de Dios. Los principios centrales de la Fe Bahá'í se resumen en 3 unidades: la unidad de Dios, la unidad de la humanidad y la unidad de la religión. Estos jardines poseen varios puntos de acceso y ofrecen unas vistas asombrosas de la bahía de Haifa y es uno de los lugares más hermosos del país.
independientemente tanto de un punto de vista meramente visual como de meditación y espiritual. La entrada a los jardines es completamente gratis, pero tiene horarios estrictos al igual que su código de vestimenta. Para visitar el lugar es conveniente reservar con anticipación previa, ya que la entrada ofrece un tour guiado. Toda la información correspondiente puedes encontrar en la página web del lugar. Un corto viaje en tren me lleva más al norte, exactamente del lado de la costa oeste, a la antigua ciudad portuaria de Akko. Durante siglos, el puerto de Akko fue uno de los lugares más importantes del Mediterráneo, como también fue la entrada y salida a Oriente, un lugar estratégico como también una joya para todo aquel quien pudiese controlar este lugar. En la antigüedad, todo el mundo quería apoderarse de este lugar, ya que sus mercados contaban con abundantes especias y con tejidos del este que eran exportados al Imperio Romano. En la actualidad, sus mercados siguen funcionando, pero casi todo de lo que se vende hoy en día tiene sabor local. La mayor parte de la antigua ciudad que se ve hoy en la actualidad fue construida durante los siglos XVI y XIX, pero esta antigua ciudad otomana oculta un profundo secreto. En los años 90, una excavación arqueológica revelaron la existencia debajo de sus calles de una extensa ciudad cruzada de los siglos XII y XIII. No mucho después de su derrota en la batalla de Atín, los cruzados regresaron a Tierra Santa y consiguieron reconquistar Akko, convirtiéndola en la base de su fallida campaña durante casi 100 años. Recorriendo el lugar podrás recrear aquellos tiempos de esos heroicos caballeros con armaduras pesadas y brillantes. Durante la época de los caballeros de la Orden de los Hospitalarios se asentaron en San Juan de Acre, antiguo nombre de la ciudad. La orden estaba formada por monjes militares que tenían como misión el cuidado de todos aquellos peregrinos que llegaban a Tierra Santa desde diversos lugares. Dada la cercanía de Akko a Jerusalén, la orden decidió fundar un gran hospital en Akko. Así fue como se construyó la fortaleza hospitalaria, sin duda el edificio más representativo y espectacular de la ciudad. Una de las salas más llamativas es la Sala de las Columnas o comedor, una de las estancias más extraordinarias de toda la fortaleza, por el tamaño de sus columnas y arcos como también por su altura. En la antigüedad, Akko recibió fundamentalmente el ataque del Imperio musulmán. Como defensa, los cruzados construyeron una extensa red de túneles subterráneos que hasta hoy día puedes visitarlos.
Con una distancia de unos 350 metros de largo, estos túneles unen la fortaleza con el puerto y fue usado como pasillo subterráneo conector de ambos lados. Fue descubierto por casualidad en el año 1994 y se abrió al público en agosto de 1999. La ciudad de Akko está rodeada por antiguas murallas sobre las cuales puedes pasear. Para acceder a ellas simplemente debes subir por las escaleras situadas dentro de la ciudad vieja. Dejándote perder por sus callejuelas podrás observar las casas con sus puertas y balcones de color azul, ya que los musulmanes las pintan de este color para que si el mal de ojo, la mala suerte o el diablo pase por allí, se confunda y piense que es el cielo y siga de largo, y jamás entre al hogar, creencia típica y milenaria que verás en todo Israel. Si te dejas perder, también llegarás a la mezquita Al-Yazar. Esta, créeme que no pasa desapercibida. El intenso color verde de su cúpula y su minarete llaman la atención. Pero si el exterior es bonito, el interior lo es mucho más. El acceso por la puerta principal da paso a una amplia plaza donde los fieles realizan las abluciones antes de entrar a orar. Tras cruzar esta plaza se encuentra la mezquita propiamente dicha. El interior es precioso y más amplio de lo que parece desde afuera, y sus coloridas alfombras y decorados te deslumbrarán. La peregrinación por Tierra Santa puede reservar muchas sorpresas interesantes, pero desde el punto de vista natural, en mi último trecho de mi viaje, me dirijo al norte de Israel, al límite con el Líbano, un lugar a donde el mar acaricia las rocas formando un espectáculo natural único. Este lugar es conocido como Rosh Hanikra. Las grutas de Rosh Hanikra son una formación geológica y un parque nacional situado en la costa del mar Mediterráneo, en la Galilea occidental. Se trata de un acantilado blanco que se abre en grutas espectaculares. Para acceder a ellas, un moderno funicular te llevará hasta la parte inferior del lugar, donde caminando podrás ver este fenómeno natural que nos regala la naturaleza. Las grutas de Rosh Hanikra poseen túneles cavernosos que fueron formados por la acción del mar sobre la roca caliza suave a través de los siglos, con una longitud total de unos 200 metros.
Rosh Hanikra también es el punto de encuentro entre las fronteras de Israel y el Líbano. Allí puedes ver el antiguo e histórico túnel que fue excavado en 1943 para agrandar la línea ferroviaria entre El Cairo y Haifa, que llegaba hasta Beirut. Hoy día esta línea no funciona y el túnel está sellado. En el pasado, el único acceso posible a estas grutas era a través del buceo, pero en la actualidad, el ya mencionado teleférico permite al público en general visitarlas sin esfuerzo alguno. Y con estas hermosas imágenes, Rosh Hanikra cierra con broche de oro un recorrido inolvidable por este país. Bueno, viajeros, con este hermoso amanecer en la playa me voy despidiendo de ustedes, como también de este país. Israel es un país muy pequeño, pero a pesar de su tamaño me siento como que he recorrido un continente entero. He conocido culturas diversas y extraordinarias. Sus paisajes han sido espectaculares y la gente que he conocido en este lugar, sea cristiana, musulmana o judía, ha sido más que caritativa y bondadosa conmigo. Se dice que para traer la paz a este lugar se necesitaría de un verdadero milagro. Pero me voy con fe y esperanza porque después de todo, esta es la tierra de los milagros. Espero hayan disfrutado de este grupo de episodios y me acompañen en un futuro a seguir recorriendo este fascinante mundo sin fronteras. Bueno, viajeros, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el episodio. Si es así, recuerden de dejarme un like como también de activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Otra cosa que pueden hacer es dejarme sus comentarios y yo les responderé a la brevedad posible. Y lo más importante es que se suscriban al canal. Espero verlos muy pronto, así juntos seguiremos recorriendo este fascinante mundo sin fronteras.